Le damos la bienvenida al profesor artista plástico Mario Alonso. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo va? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. ¿Cómo va ese libro? Bien, bien. Con algunos cambios que estamos agregando personajes importantes del arte nacional, porque no podían faltar y aparte hemos conseguido nueva información, nuevas imágenes, En el entonces caminar del libro sí, ha conseguido nueva nueva información. información, entonces hubo que haber pequeñas modificaciones, pero la fecha va a seguir siendo a mediados de agosto, así Muy, que muy bien. ¿Lo va a sacar venimos en el bien. signo de Virgo o en el signo de Leo? No sé, Tiene que después ser tenemos que Leo, conversar. tiene Bueno, que ser entonces que Leo. sea ¿Sabe por qué? Leo, Porque Leo es el arte. entonces que Y sea todo Leo. lo que es de Leo brilla, o sea que, aparte de su opuesto complementario, se Ah, lo recomiendo la fecha. bien, Y bien, hoy después lo se conversamos la digo y acá al aire nomás. ¿Vio está. cómo Sí, es la sí. cuestión? Sumerios, el origen del todo es la cuestión de hoy que vamos a hablar. Sí, porque venimos hablando de historia del arte bastante contemporánea. Bueno, el Renacimiento en lo largo de la historia del arte es contemporáneo. Y de ahí en adelante. Pero me parecía que podíamos tomar un poco la noción del arte, de los orígenes de la civilización, de los orígenes de la representación figurativa y de cómo nos mostramos al mundo y qué estética vamos generando como cultura. Y me parecía que era ideal poder empezar en el periodo de los sumerios, que estamos hablando aproximadamente de unos 8.000 años atrás, ¿sí? 5.000 años antes de nuestra era, las primeras referencias como civilización. Es importante tener en cuenta que en este periodo, cuando hablamos de arte, no podemos eh, separarla a solo un objeto. El arte estaba vinculada con la política, con la tecnología, con la religión especialmente y con la comunicación. Por No, eso no lo sigue estando, Mario. sí lo sigue estando, pero en el tiempo contemporáneo, Era un... digamos, como en los años 50, por ahí, desde esta fecha, ya ha tratado de despegarse. En la vanguardia ya trató de romper con ese concepto. Ajá. Después en los años 50 ya lo rompió por completo. Pero sí, si vamos a la época del Renacimiento, Romanticismo y demás, sigue muy Es como lo asociado y mismo. muy pegado. Claro. Pero en esta oportunidad, en estos tiempos, el arte no era de los artistas, sino que era un arte para la población o con un fin social. Por eso no tenemos la firma de esos escultores o de esos pintores. No sabemos quiénes son. Claro. Son anónimos. Incluso en las novelas de la época, estas personas son desconocidas para nosotros, pero sí nos dejaron su arte y a través de ese arte podemos descifrar no solo la forma de vida, sino también cómo pensaban, cómo actuaban y bajo qué reglas se regían. Claro. En el caso de los sumerios, tenemos que tener en cuenta que son la población, la civilización, que por primera vez formó una ciudad-estado y para controlar a toda esa gran estructura social que tenía, o burocracia, los cultivos, las leyes, fueron los que hoy en día sabemos que crearon el primer sistema de escritura, el sistema cuneiforme, esos que son como liñitas que se escribían en arcilla, por eso la letra tiene esa forma de punción. Eso también tiene un valor artístico y estético, porque no es una letra con una pluma y tinta. Tiene que Claro. presionar sobre una arcilla, que esa arcilla posteriormente se va a secar al sol y tiene que perdurar. Para que tengas una idea, nosotros de los sumerios tenemos repartidos en los museos del mundo unas entre 700.000 y 1.000.000 de tablillas de arcilla que contienen novelas, poemas, mapas, incluso cartas de amor entre personas Qué y práctico, ¿no? mensajería. Sí, te caía un kilo de arcilla a tu casa para decirte, Un ladrillo. claro, hoy nos vemos a las 8 en las orillas del Éufrates. O sea, Muy romántico, pero se lo podía tirar. Ahora, claro, la después... palomita mensajera no agarraba No, viaje no en esa, agarraba ¿eh? ya. Entonces, esta cultura se crea en un lugar como en el valle entre el Tigris y el Éufrates, en la medialuna fértil, lo que hoy en día conocemos como Irak. Y es una cultura que trató de crecer a grandes pasos. Una de las cosas interesantes que tienen los sumerios es que es una cultura totalmente independiente. Hoy en día los arqueólogos y los antropólogos no tienen mucha idea, mucha noción de dónde nacieron, porque todos los que los rodean son de origen semita, o sea, los asirios, los babilónicos y demás, pero ellos tienen como una independencia tanto lingüística como incluso se consideran a sí mismos como los señores de cabeza negra, siendo que en realidad querían separarse de un público
o sea, de una población que los rodeaba, pero más o menos eran similares. Nosotros sabemos el nombre de sumerios no porque ellos se llamaran así, sino sabemos el nombre de sumerios porque las poblaciones que los rodeaban los mencionaban como los sumerios. Y los nombraban como los reyes que dejaron su nombre en la piedra, que también lo van a hacer los asirios posteriormente. Una de las cosas principales que tienen estas personas dentro de la arquitectura y del arte es que son los que crean, no son los creadores porque hay otros registros de 5.000 años antes de nuestra era y demás, 6.000 en el Valle del Nilo, pero son los primeros en utilizar el bloque de adobe. Empiezan a construir y a cocinar el bloque de adobe. E incluso usar una especie de alquitrán para ser impermeable. ¿Por qué hacían esto? Porque esta estructura de cocinar, de hacer relieves en la piedra y hacer relieves en el barro, así una especie de azulejos con formas y con dibujos, es porque el Éufrates y el Tigris crecía y barría con las casas. Entonces no podías hacer casas de madera. Entonces la genialidad de ello lleva a que la arquitectura sea una arquitectura de pirámides, en competencia con el Egipto contemporáneo, que era la otra civilización potente. Pero ellos tienen una cosa, ellos hacían los zigurat. Los zigurat eran una base rectangular en forma de pirámide, pero sobre la pirámide tenían una casa, una especie de mansión. Esa mansión no era para ir a adorar a los dioses como si fuese una iglesia. Esa mansión era para que los dioses bajaran y contemplaran a la humanidad. Y vinieran a aconsejarle, a decirle, che, escúchame, está yendo mal por acá, está yendo mal por... Bueno, incluso se cree que en las crónicas de los sumerios, como hacían tanto barullo, los humanos, porque habían crecido mucho y molestaban el descanso de los dioses, se provoca el primer diluvio. El diluvio universal que conocemos en las Biblias, en el Viejo Testamento, proviene de este lugar, incluso de muchas de nuestras creencias. Pero más allá de eso, de las estructuras de adobe cocido y de adobe secado al sol, y esa cosa extraña de que no tenemos un lugar donde ir a adorar al Dios, sino que el Dios viene a visitarnos a nosotros, que es completamente diferente. Pero hay algo de eso ahí. Usted ya fue invitado por la producción para venir a hablar de Henry Hellenser, sí, ¿verdad? Sí, estamos en combinación. Eso, yo creo que los dioses venían. Yo creo que hay el conocimiento de las estrellas, de la astrología, de todo ellos son eso. Los primeros en generar el uso de la astronomía. Exacto. Entonces, no como una forma adivinatoria, sino como un cálculo para saber cuándo son las cosechas, cuándo son las inundaciones. Y después, si alguno de ustedes se ha preguntado por qué tenemos el tiempo en 60 minutos, el minuto, la hora, y por qué contamos en 12 como una docena de huevos o 12 meses del año, les quiero contar que esto lo traemos de los sumerios. Los sumerios, en vez de contar en forma decimal, 10 dedos, utilizaban las falanges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y después utilizaban estas manos para múltiplos. Entonces yo tengo 12, 24, 36, 48 y 60. Y a partir de ese sistema de cuentas, ellos inventan la matemática para poder generar todos los cálculos. Y eso lo traemos nosotros. O sea que ya tenemos dos cosas que seguimos teniendo de los sumerios. Seguimos teniendo. La escritura, al menos, una cosa que es interesante, los sumerios empezaron a escribir en el 5000 antes de nuestra era, y en Europa todavía estábamos en la edad de piedra. O sea, cuando esta gente pasó a la historia, faltarían como unos 2000 o 3000 años para que Europa saliera de la prehistoria. Porque recuerden que la prehistoria termina cuando comienza la escritura. Bueno, es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y no estaban tan lejos. No, porque aparte el imperio sumerio, porque se va a convertir en imperio porque después conquistas tierras, pasa de civilización a imperio a través de la conquista. Va del Golfo Pérsico hasta lo que hoy conocemos como Siria. Ese era su circuito de mercado. Iban y venían, por lo tanto estaban en el Mediterráneo también. De los sumerios se hablaban muchísimas cosas, que eran un pueblo pacífico, que no estaban muy relacionados con la religión. Hay por ahí tratados filosóficos que dicen que aquí nace la cultura matriarcal, pero en realidad lo que nosotros tenemos de los sumerios es una constitución de dioses, en su mayoría hombres, incluso el dios lunar, que en todas las religiones es mujer, es en femenino, este caso es masculino. Y después lo que sí tenemos es una larga tradición de leyendas, ritos mágicos, conjuros, que eso lo vamos a ver en la próxima charla, que lo van a aprovechar los sumerios, los asirios. Lo que más tenemos poca información de cómo era su arte, ¿sí? Más que aquello que hemos comentado.
Pero allá por el 1925-1926 se encuentran las primeras tumbas. Puabi y Mezcalbug. Son dos reyes o dos sacerdotes, tanto una mujer como un hombre. Acá es donde se encontraron las principales ornamentaciones griegas, perdón, sumerias, que todo lo que es la joyería y demás, ustedes si miran Star Wars, van a encontrar que todos los peinados de la princesa Leia o de la madre de la princesa Leia son muy similares a toda esta ornamentación, muy bien tomado como referencia, ¿verdad? Pero hay una cosa que es importante. Se creía que los sumerios no eran una civilización violenta. Pero en estas tumbas que se encontraron, muy ingeniosamente, porque primero el arqueólogo que era Leonard Woolley decidió desenterrar toda la ciudad, porque dice, si se entierro las tumbas donde está el oro, van a llenarse de saqueadores, van a venir todos a pedir su comisión. Entonces él lo que hace es desenterrar la ciudad y después dedicarse a las tumbas. Y en esas tumbas van a encontrar que los sumerios, a diferencia de lo que se creía, sí pensaban en el más allá como una forma de vida. Porque en cada tumba, tanto de Puabi como de Mezcalbug, se encontraron decenas de cadáveres que habían sido sacrificados a la hora de la muerte de estos representantes. Como para que fueran acompañaditos. Para que fueran acompañaditos. Pero no solo fueron sacrificados como sirvientes, sino que fueron sacrificados como artistas. Porque fueron sacrificados con objetos de arte, musicales, piezas y ornamentaciones, estatuillas y un montón de objetos que estaban más para el agrado estético que para la funcionalidad. Mirá. O sea que se llevaba como su séquito cada uno cuando se iba. Y se llevaba su acervo. Claro. Su acervo artístico. Me encanta. Por supuesto, vamos a seguir hablando de esto, sí. Mario. Sigan a Mario Alonso en sus redes. Hay un taller de historia del arte en mayo. Sí, volvemos al Centro Cultural FUCAC. Vamos a tener los días viernes, así que pueden tener la información en las redes. Vamos a ir con el Renacimiento. Perfecto. Pero no el Renacimiento clásico. Vamos a abarcar también la parte española y la parte germánica, que muchas veces no se habla porque el Renacimiento se extendió por Europa, pero la belleza, la luz, ese canon idealizado de lo perfecto, es solo italiano. Así que vamos a ir a aquellos que adoraban la fealdad también, que están en el norte, y los que buscaron su propio camino como España al nuclear todos los estilos. Me encanta, como siempre. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nosotros continuamos.